Vamos a presentar la fase 5, la evaluación de las alternativas para el diseño de la planta y vamos a empezar con la fase 1. La compañera Claudia puede empezar. Buenas noches. En la fase 1 tuvimos la alternativa de proponer un producto con el cual trabajar el resto de las fases. Hubo propuestas muy interesantes como paté de hígado con verduras picadas, jamoneta de pavo enlatada, pollo enlatado con champiñones y fina hierba, salchicha coctelera de codorniz y albóndigas de cerdo en salsa agridulce, que fue la opción propuesta y seleccionada por todo el grupo para trabajar. Aquí presentamos la ficha técnica del producto. Nombramos al producto Tasty Pork, albóndigas de cerdo en salsa agridulce, cuyos ingredientes encontramos carne de cerdo, pan rallado, harina de trigo, gluten, mezcla de especias, cebolla, antioxidantes, colorantes. En el caso de la salsa, entonces pimentón, vinagre, zumo de limón, etc. Dentro de sus características nutricionales encontramos que el tamaño por la porción iba a ser de 70.6 gramos, 2.5 porciones por envase, alrededor de 100 calorías, tenemos sodio, tenemos fibra dietaria, proteína, el 12%, 6 gramos, vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, y pues los porcentajes de valores dietarios están basados en una dieta de 2.000 calorías. Dentro de las características biológicas tenemos el recuento para aerobios mesófilos, coliformes fecales, estafilococos aurea coagulasa positiva, detección de Escherichia coli, detección de características fisicoquímicas, encontramos que tiene una actividad de agua, del 0.95, un pH de 5.7 al máximo, la humedad del 70, grados Brix en 7, acidez en porcentaje de 0,15, cenizas el 2.0, lo mínimo. La presentación comercial en base de lata de 150 gramos, cuyo peso bruto es de 155 gramos, el peso neto de 150 y el escurrido de 110 gramos. El envase en lata de 250 gramos, el peso bruto son 260 gramos, el peso neto 250 y el peso escurrido 190. Para el envase en lata de 500 gramos encontramos un peso bruto de 515 gramos, el peso neto 500 y el peso escurrido 400 gramos. El embalaje almacenado en cajas de cartón y estivas plásticas. Condiciones de almacenamiento: conserves en un lugar fresco y seco y pues después de abierto consumir en el menor tiempo posible. La vida útil es de 6 meses después de la fecha de fabricación. Uso previsto de población y destino: presencia de alergénicos, no apto para consumo de niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Y pues antes de consumir hay que revisar la fecha de vencimiento, perdón. Continúa la fase 2. Bueno, muy buenas tardes. La fase 2 consiste primero en la localización de la planta. Tenemos un aporte de el método de gravedad, consiste en minimizar los costes de transporte y las materias primas. Para obtener la localización de la planta, se referencia respecto a unos ejes de coordenadas según el método de centro de gravedad. La planta se va a localizar por las... También tenemos las materias primas e insumos. Tenemos que las primeras materias primas serían eh, la sal, el cerdo, que es la carne que va al salchichón, las albóndigas, perdón, la cebolla en polvo, la pimienta, el agua, el ácido acético, que es un ácido para el conservante, las especias, el comino, la hojalata y la etiqueta, que son los insumos, también parte de la materia prima como la paprika, el ácido nítrico y el agua en polvo, como son. Las fichas técnicas se hicieron dependiendo de la resolución y de las NTC. ¿Puedes pasar, compañero?
Listo, tenemos también el diagrama de bloques que se hizo en dos partes. Se realiza también las especies, que es el líquido de gobierno, como lo es la recepción de materia prima, el análisis, la ecuación, el pesaje y la cocción. La cocción se va a facilitar de 70 a 40 a 70 grados centígrados a 40 minutos, y la recepción, que ya son las albóndigas, que estamos con análisis de materia prima, almacenamiento, adecuación de MP, molido, pesaje, puteado, porcionado, cocción, enfriamiento, esterilización y enfriado, secado, etiquetado, embalado y almacenamiento. Esto ya es dependiendo de las temperaturas y los tiempos estipulados. ¿Puede seguir, compañera Jennifer? Espera un momento. Puedes proseguir, compañera Jennifer. Bueno, acá tenemos la formulación, que la formulación es parte de las albóndigas. Tenemos 60% de sólidos, 40% de líquido de gobierno, una formulación de 60% de materia prima, como es la carne de cerdo, sal, ajo, pimienta, color, laurel, cebolla, pimentón y jengibre. También tenemos una materia prima que es ya adicional, que es la harina. También tenemos parte de la formulación, las etapas del proceso, como lo es la limpieza, corte, escaldado y empaque, que tenemos un rendimiento del 14% de la limpieza. En el corte tenemos un 3%, en el escaldado 15%, empaque 3% y las pérdidas un 35%. Al final de la grabación se va a adjuntar las diapositivas para ver la formulación con SOM. Se ven muy específicamente. También tenemos un peso neto de un sólido, que es ya las albóndigas en sí de 300 gramos, y líquido de gobierno de 200 gramos, para un total de 500 gramos como producto terminado. Pues, compañera Claudia. Compañera Jennifer, puedes proseguir en la producción diaria. Buenas noches. Tenemos nuestra producción diaria. Encontramos los insumos, que son la lata, la etiqueta y la tapa. El líquido de gobierno para 1000 unidades. Agua 114 gramos. Salsa agridulce 80, sal 2.4, azúcar 1.6, regulador de pH 0.4, especias 1.6. Tenemos la formulación de sólidos al 60%. Materia prima, tenemos la carne de cerdo 380.7 gramos, sal 6.48, ajo 3. Ajo 3.65, pimienta 2.03, color 2.03, laurel 2.03, cebolla 3.24, pimentón 2.43 y jengibre 1.62. Puedes proseguir, compañera Claudia. Acá tenemos un aprovisionamiento, como lo es la cantidad utilizada de masa cárnica sin líquido de gobierno, las características, los materiales de empaque, las materiales de empaque por 25 días y la formulación de sólidos al 60% con un líquido de gobierno al 40%. Acá tenemos que nuestro aprovisionamiento, tenemos una cantidad de 380 gramos.
Y en los materiales de empaque a 25 días. Materiales de empaque a 25 días son 25.000 unidades. También vamos a hacer unas cajas de 24 unidades y unas estivas con el estivado de 48 cajas. También vamos a hacer un aprovisionamiento de una carne de cerdo de 9.517.500 gramos por día y estas son las características de casi todo nuestra materia prima. Tenemos un ajo de 9.125, una pimienta de 50.625, un color de 50.625, un laurel de 50.625, cebolla de 81.000, pimentón 60.750, jengibre 4.550 y harina 20.250. En el líquido de gobierno tenemos un aprovisionamiento en los restantes 25 días, que sería el mes, de 2.850.000 de agua, de salsa agridulce 20 millones, sal 6 millones, azúcar 40.000, regulador de pH 1.000 y especias 4.000. 10. Puedes continuar. Puedes continuar, compañera Claudia. Seguimos con la fase 3 que le toca a la compañera Alejandra. Buenas noches. A continuación explicaré la fase número 3, correspondiente a la selección y caracterización de equipos y servicios. Bueno, esta fase tiene como finalidad determinar la maquinaria y equipos que satisfacen los requerimientos de un proceso de la industria de alimentos mediante la aplicación de criterios de tipo técnico, económico y ambiental, con el fin de dimensionar las demandas energéticas y de servicios. Una consulta de proveedores que nos pudieran facilitar los equipos requeridos para cada etapa del proceso. Se hizo de manera individual y como parte colaborativa tomamos el trabajo del compañero David. Entonces ahí vemos en cada etapa desde la recepción de materia prima e insumos hasta el almacenamiento, los equipos requeridos con su precio y los servicios que requieren, como la energía eléctrica, como el gas, el vapor de agua, entre otros. ¿Continuamos? Bueno, a continuación haré la explicación del balance de materia, el cual tiene gran importancia ya que nos va a dar una explicación de los flujos de materia prima que ingresa al proceso. Bueno, se realizó mediante la formulación del 60% de materia sólida y el 40% de líquido de gobierno. El balance de materia se realizó teniendo en cuenta para una unidad de 500 gramos. Entonces, si vemos, nuestra corriente número 1 será la carne de cerdo, la corriente número 2 va a ser los insumos y especies y tenemos una tercera corriente que es el líquido de gobierno. Y como corrientes de salida tenemos la M4, que será todas las pérdidas, y la M5, nuestro producto final. ¿Continuamos, compañera? Bueno, acá tengo la ecuación del balance global, donde tenemos que para que el balance esté correcto, nos debe dar tanto como las entradas como las salidas el igual, tanto la entrada como la salida. Entonces lo que hice fue tomar cada una de las corrientes que ingresaron, la carne de cerdo 380,7, las especies 24,3 y el líquido de gobierno que equivale a 200. Un momento, compañera. Bueno, lo que hice fue despejar para encontrar M4, que serían nuestras pérdidas. Entonces, la materia que nos iba a salir, que serían las albóndigas, que equivale a 500 gramos, como estaba sumando, lo pasé al otro lado a restar, obteniendo que nuestras pérdidas van a ser de 105 gramos. Continuamos. Bueno, acá tengo una explicación por cada una de las etapas. Y en la entrada 1 tengo la primera corriente de entrada, que fue la carne de cerdo, que equivalería al 56,4% de los sólidos. Y la segunda entrada, que sería el 24,3, que equivale al 3,% de los sólidos. Esa fue la primera entrada de la extensión. Luego llegó la adecuación. En la adecuación tengo solo la entrada de la carne,
a la cual se le realizaría la adecuación. Tengo mi entrada y tengo una pérdida del 14% en la limpieza y una pérdida del 3% en la adecuación, quedándome como final el 316 gramos. Esta corriente entró al proceso de molido. En esta etapa no hubo pérdidas, por lo cual ahí vemos que el total que me ingresó fue ese 100% equivalente a la carne y eso mismo me salió. En la presión de QTA ya tenemos dos corrientes de entrada, porque en esta corriente tengo lo que me salió del proceso de molido, que equivale al 46,8% de la materia sólida, y entra los insumos como especies, entre otros, que equivalen al 3% de la materia sólida, dándome un total del 50,4% de salida en el proceso de QTA, teniendo en cuenta las pérdidas en los demás procesos. Al proceso de moldeo ingresa el 50,4% de materia sólida y eso mismo me sale. En el proceso de cocción ya tengo una pérdida del 6%. En el proceso de envasado tengo la corriente que salió de la cocción, equivalente al 46% de la masa sólida, y entra el líquido de gobierno, que equivale al 40% de mi fase líquida. Total de entrada, 86%, equivalente a 510,3 gramos. En ese proceso tuve una pérdida del 1,73%, dándome como final un producto de 500 gramos. Debemos tener en cuenta que mi total de entrada fue 605 gramos, correspondiente al 100%. Tuve una pérdida de 105 gramos, correspondiente al 17,3%, lo que equivale que el 82,7% fue lo que me salió del balance de materia. Si sumamos las dos corrientes, nos da el mismo resultado. Continuamos. Bueno, para el balance de energía, tomé las etapas donde hay transferencia de calor, sea que ganemos calor o perdamos calor. Empecé con el proceso de enfriamiento. Lo que hice simplemente fue tomar el peso que ingresó a cada una de las etapas, el calor específico y la diferencia de temperaturas. Como vemos en la etapa de enfriamiento, perdimos calor, ya que entramos con una temperatura de 15 grados Celsius y salió con una temperatura de menos 8 grados Celsius. En la etapa de congelación hice el mismo proceso y podemos ver que en esta etapa ganamos calor. En la etapa de cocción, también es una etapa donde se ganó calor. Ingresamos con una temperatura de 18 grados Celsius, salimos con una temperatura de 150 grados Celsius. Y volvimos a la etapa de enfriamiento, donde una vez más perdimos calor. En el proceso de esterilización, una vez más hubo ganancia de calor. En la etapa de esterilización, una vez más tuvimos ganancia de calor, ya que se aplicó altas temperaturas. Entramos con una temperatura inicial de 18 grados Celsius y salimos con una temperatura de 180 grados Celsius. Finalmente tenemos la etapa de almacenamiento, donde también tuvimos pérdida de calor, ya que retiramos calor del proceso de esterilización, y sumando todos los calores de cada una de las etapas, tanto los ganados como los perdidos, tenemos que el total de calor es 2.200.393 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. Continuamos. La siguiente etapa de la fase 3 fue el simulador, donde debíamos tomar 3 operaciones de la elaboración del producto que elegimos que fueran simultáneas. Bueno, tomamos la resección, el análisis de materia prima y nuestras 3 operaciones simultáneas en la formación de albóndigas, llenadora, envasadora y finalmente el producto terminado. Este simulador nos permitía ingresar operadores, los cuales llevarían la mercancía de un lado al otro. Además, también permitía ver la cantidad de producto que ha movilizado en cada una de las etapas. Continuamos. Bueno, finalmente tenemos el diagrama con sus respectivos equipos empleados en los procesos de elaboración de las albóndigas. Tenemos en la resección, tenemos la gramera y tenemos el proceso ya de la carne. Empezamos con el congelador, luego tenemos las mesas,
el molino, la gramera nuevamente, el cúter, la formadora de albóndigas, hornos industriales, transportadoras, envasadoras, llenadoras, el túnel de exhaustive, la selladora, las transportadoras, etiquetadoras y finalmente la bodega de almacenamiento. Bueno, continuamos con la fase 4. Le corresponde al compañero David. Buenas noches. A continuación, en la fase 4, lo que teníamos que tomar como base era el diseño de la planta del procesamiento. En la primera parte, que es la distribución de la planta, cada uno de los integrantes debía armar un diseño de tal manera que no existiera ningún contraflujo. Podemos decir que el diseño de una planta siempre debe contar con una distribución continua. De esta manera podemos evitar los contraflujos de proceso con el propósito de prevenir lo que es la contaminación cruzada. Entonces, acá en cada casilla encontramos la justificación de cada uno de los integrantes. Por favor, ¿puede continuar, compañera Claudia? El plano del área de la empresa. Entonces, encontramos estructurado por un número que es del 1 al 13, en donde podemos ubicar el número 1, que sería la oficina de dirección, lo cual se encarga de dirigir todo lo que es la actividad de la empresa. En el número 2 encontraríamos la oficina del gerente de producción. En el número 3 encontraríamos lo que es la oficina del gerente de mercadeo. En el número 4, la oficina del publicista, es todo el encargado del diseño y la publicidad de la empresa. En el número 5 podríamos encontrar lo que es la oficina de control de calidad. En el número 6 encontraríamos el área social. El área social es donde cada uno de los empleados tiene derecho a un descanso aproximadamente de 20 minutos a 30 minutos en la jornada laboral. En el número 7 encontraríamos lo que es donde está ubicada la secretaria. Esa persona es la encargada de mensajería, comunicación y organización. En el número 8 encontraríamos que es en la parte 9, que serían las rutas de evacuación o los pasillos. En el 10 sería la recepción de la materia prima, de tal manera que se evite el contraflujo. Ahí seguiría para el 11, que sería en donde está toda el área de la maquinaria, el área de proceso como tal. El número 12, que sería el área de almacenamiento y el etiquetado. Y el número 13, que sería ya donde se despacha el producto, donde vendría el transporte del producto terminado. ¿Lo podría cambiar, por favor? También encontraríamos el plano de la distribución de equipos. En este plano de distribución de equipos encontramos, parecido a la compañera que estaba explicando anteriormente, pero entonces de tal manera que está señalado con las flechas, siempre hacia adelante, no pueden haber contraflujos, como decíamos anteriormente, para evitar lo que es la contaminación cruzada. Entonces encontramos la recepción de materia prima, luego encontraríamos el análisis de materia prima, ahí podríamos encontrar lo que es el refractómetro, el pHímetro y cada uno de los elementos de laboratorio. Luego pasaríamos a un almacenamiento previo. En el almacenamiento previo encontraríamos lo que es el cuarto frío. Después ahí se distribuirían dos cuartos fríos. Sería uno para lo que es la carne, para lo de las albóndigas, y el otro sería para lo de los insumos, como lo que son las hortalizas, para utilizarle el tema del líquido de gobierno. Luego sigue la evacuación de la materia prima. Encontraríamos en la parte de equipos, encontraríamos solamente como tal un mesón. Luego el área de molino, que encontraríamos el molino, el área de pesaje, la balanza o la balanza analítica. En el área del mezclado encontraríamos también distribuido de dos maneras. En uno que sería para lo de la salsa, que se va a elaborar, que es la salsa agridulce, en el cual sería utilizar una marmita. Y en el área de mezclado, una mezcladora. Continuando ya la parte del mezcal, la albóndiga, luego pasaría a una cocción, después a un enfriamiento. En la cocción encontraríamos los hornos rotatorios, en el enfriamiento las bandas transportadoras, luego un envasado con la envasadora, y en la edición del líquido de gobierno se utilizaría una máquina en la cual se distribuiría lo que es la salsa para el líquido de gobierno y para hacer su llenado como tal después de haber hecho el envasado de las albóndigas, perdón. Luego pasaríamos a un exhausting, que se haría en un exhausting. Luego la selladora, la esterilización comercial, el enfriamiento, el etiquetado,
el embalaje y por último el almacenamiento. Para el tema de los planos de servicios, podríamos encontrar el plano así por encima de lo que es la parte de los extintores. Utilizaríamos la separación en la fuente de los residuos. Esto lo hicimos en base a la resolución GTC 24, que es la última que hay actualizada en base a lo de los residuos, en donde nos indica que el verde serían los ordinarios, en el crema irían los orgánicos, en este caso, digamos, los restos de carne como tal, en el gris, papel y cartón, lo que es oficinas, en el azul sería el plástico, en el blanco, si de pronto, pues en este caso no se utilizaría el vidrio, pero pues de pronto en las oficinas, si de pronto se genera algún residuo como tal de vidrios, entonces va en el blanco, y en el rojo los peligrosos. Los peligrosos en este caso podríamos, los del botiquín como tal, o también en el caso de cuando hay residuos orgánicos que ya se convierten en residuos anatomopatológicos, entonces estos serían en la caneca roja. Lo que es la columna, los estantes, las mesas, la materia prima y las cajas sería la parte de áreas de servicios. Un momento, compañeros. Se supondría que yo iba a explicar las 3 primeras de la fase 4. Sí, señora Jennifer, explica tú el plano 3D. No, porque ese no lo hice yo. Por eso yo iba a explicar, eran las 3 primeras de la fase 4 y las 3 primeras de la fase 3. Pero los compañeros, vamos a explicar el plano en 3D, que es lo mismo que tenemos adelante en la planta. Tenemos la recepción de la materia prima. Seguido de nuestras flechitas encontramos el análisis, almacenamiento de insumos, adecuación de la materia prima, el molido, el mezclado. No, perdón, compañeros, es que casi no le entiendo la letra. Dándole la palabra a la compañera Jennifer, vamos a hablar sobre el plano de 3D que se hizo en el programa llamado Sketcha. En este momento lo que estamos viendo en la pantalla es la planta de elaboración de albóndigas en salsa agridulce, pero entonces lo estamos mirando desde la parte aérea. Entonces empezamos por acá en la parte donde indica la plataforma, que tendríamos la recepción de la materia prima. Posteriormente a eso pasamos a un análisis, en donde vamos a hacer el análisis físico-químico y microbiológico de lo que son las materias primas y los insumos. Después de esto haríamos un almacenamiento previo, que tendríamos el cuarto frío para los insumos, en el caso de lo que es las hortalizas que vamos a utilizar para hacerlo del líquido de gobierno, y en el otro lado un almacenamiento previo de las carnes, en la cual vamos a guardar todo lo que es la recepción de materia prima de la carne, después de haber hecho los análisis. Después de eso sigue la adecuación de la materia prima, en donde vamos a, como tal, a quitar lo que son los cartílagos y adecuar la materia prima para que quede la carne magra. Después pasarse el posterior molido, digamos, lo puede hacer uno por un disco número 6, creería yo, para que quede bien la emulsión de las albóndigas. Después pasamos a un pesaje, en donde en el pesaje vamos a pesar cada uno de los insumos que se va a utilizar. De este pesaje se van a abrir dos áreas, que sería el área donde va a quedar la marmita, donde va a ser la salsa, y el área del mezclado, donde se va a mezclar la carne por separado. Después de esto pasaríamos a un porcionado y moldeado, después de haber hecho el mezclado, luego a la cocción, en donde la cocción se va a hacer en un horno rotatorio. Después de la cocción a un enfriamiento posterior, luego un envasado, y acá en el envasado se va a encontrar en el flujo, que era lo de la marmita, donde está la salsa. Entonces ya después de haber hecho la parte de la carne, se van a encontrar los dos procesos, en donde va a haber una adición de líquido de gobierno. Después de este líquido de gobierno pasaríamos por un tubo de Sausting, después pasaríamos a un sellado. El sellado se haría lo que es la esterilización comercial, posteriormente un enfriamiento. Después del enfriamiento haríamos un etiquetado. Después del etiquetado sería el embalaje, que sería como tal el empaque secundario, las cajas como tal. Después de lo del enlatado se empacaría por cajas, y posteriormente un almacenamiento de producto terminado, y tendría la salida por la misma plataforma al frente de la recepción de materia prima.
De esta manera podemos mirar que como tal no hay ningún contraflujo, siempre se trabaja de tal manera que vaya hacia adelante el proceso con el propósito de evitar al máximo lo que es la contaminación cruzada. ¿Listo? Listo, compañeros, un momento. Y ya por último podemos observarlo desde el lateral izquierdo, en la segunda desde el lateral derecho, en la tercera aéreo lateral derecho y en la cuarta lo podemos observar desde la parte aérea por el lateral también. Bueno, pues esta fue nuestra fase 5. Esto, en conclusión, hicimos casi un proyecto de albóndigas en salsa agridulce. Esto, tuvimos también mucho rendimiento, como lo pueden ver en las diapositivas. También tuvimos mercadeo, materia prima también, las recepciones, como lo ven en algunas diapositivas. Y también la distribución de la planta se hizo referente al decreto, la resolución. Y eso es todo, compañeros. Espero les haya gustado y no sé si los otros compañeros quieran agregar algo. Que se puede destacar en el proceso es primero que todo pues conocer el producto que se va a elaborar, como lo pudimos ver en cada una de las fases. Elegimos trabajar con las albóndigas, aparte pues es conocer muy bien el proceso, el diagrama de flujo, los equipos, la maquinaria que se utiliza, los utensilios que se van a utilizar, la importancia en dónde se va a diseñar la planta, conocer muy bien el tema del balance de materia y energía. También además tener en cuenta que para la elaboración de un producto, pues siempre tener en cuenta muy bien la resolución 2674 del 2013, ya que es muy importante que esta nos indica en dónde cómo debe cumplir una planta para alimentos, cómo debe estar el personal manipulador, cómo debe estar el tema de equipos y utensilios y también el tema de la localización, cómo deben ir las paredes, cómo tienen que estar diseñadas los techos, los pisos, entre otras. Utilizar el aprovisionamiento también se vio en una fase anterior, el aprovisionamiento de cuánta materia prima se va a utilizar para el producto terminado y hacer un mercadeo, a quién se le va a vender el producto. Exactamente, compañero Davis. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchas gracias por asistir a la reunión y hacer esta exposición. Gracias por la atención.